con nobleza luchar, el rival tienes que mirar primero, hombro con hombro y mano con mano, pisando la arena del terreno. Agarra firme al calzón al bregar con vigor, que no te tumbe, que no te tumbe. La lucha canaria. Un ritual, un patrimonio cultural, una seña de identidad colectiva, pero también un entretenimiento, un espectáculo, un deporte de competición. La lucha era un juego o un ritual de una sociedad neolítica hoy desaparecida. ¿Cómo es posible que siga viva en el siglo XXI? La respuesta es muy sencilla: adaptándose. La lucha nuba, que proviene de una lucha antiquísima practicada entre los egipcios, que está documentada incluso en diversas tumbas del imperio egipcio, así que estamos hablando de tumbas de hace más de 5.000 años, e incluso en esas tumbas está perfectamente pintado y documentado cómo se practicaba ese tipo de lucha. Entonces ese tipo de lucha incluso pudo haber sido en algún momento determinado, o ese gusto por la lucha, igual que el gusto por el fútbol, pudo haber sido heredado por los egipcios, no por los egipcios, por los griegos. Y no solo por los egipcios y griegos, sino también por los sumerios, que los encontramos en toda esa cuenca del Mediterráneo. Los aborígenes de Canarias, los primitivos pobladores, los que vivían antes de la conquista, hacían 4 tipos de prácticas lúdicas, recreativas, de carácter motor. Y ese tipo de prácticas que hacían eran enfrentamientos con palo. No hemos podido determinar todas las características de ello, porque la descripción que hacen algunos de los cronistas es un poco fantasiosa, a veces poética, pero sí está claro que hacían enfrentamientos con palo. Está claro y constatado que hacían lanzamiento y esquiva de piedra. Está claro y constatado también que hacían levantamiento de piedra. Está claro y constatado también que hacían salto de vara, es decir, una especie de garrocha, de pértiga, saltar por encima de una especie de salto de altura, y está constatado que luchaban. Además, en las fiestas del Bellemen, en momentos, y no como actividades laborales, sino como actividades lúdicas. La cultura aborigen era una cultura neolítica, por tanto no conocían el hierro. Por tanto podemos llegar hasta que podían esgrimir palos y luchar cuerpo a cuerpo con esos palos, con esos brazos, con esos pies. Por tanto, no cabe la menor duda, y así nos lo han atestiguado diferentes cronistas y diferentes fuentes, de que los aborígenes practicaban algún tipo de lucha. Lo que sí que no está científicamente probado es que esa lucha fuera generalizada en todas las islas, lo que me comentaba antes, y que además esa lucha sea la misma que se practica hoy en día. Ese es el gran problema y la gran incógnita difícil de llenar dentro de la historia de la lucha canaria. Esta lucha aborigen tenía características particulares que han pervivido hasta la actualidad. Se luchaba lucha corrida, que otra, pues que se luchaba, como se conocía en el siglo XIX, pecho a pecho. Otra, fundamental, que se luchaba, muchas veces se salía al terreno por caída de un familiar, de un pariente, de un amigo, y que aparecía, curiosamente, la figura del jurado, que era el que resolvía las luchas que estaban en duda. Gracias a ellos también conocemos que los aborígenes se untaban con manteca, curiosamente como hacen en otras luchas de otras partes del mundo, ¿no? Para premiar un tanto la habilidad del luchador. Es decir, si luchan desnudos, luchan untados de manteca, y aquí estamos viendo que ni luchamos desnudos, ni luchamos untados de manteca, y desnudos es que no puedes agarrarlo por ningún lado. Mientras que aquí es una lucha de agarre. Por tanto, no existen tantas similitudes como para decir que lo que se practica en la actualidad es lo que se practicaba en aquella época. Diana, sin querer, nos ha dado las características propias de la lucha que se dieron en el siglo XIX
hasta principios del siglo XX. El poema de Viana fundamentalmente es un documental muy rico, muy expresivo, muy aclaratorio. Por ejemplo, se habla de burra, se habla de parderera, de revoleada. Claramente en los documentos está expresado de esa manera. El poema de Viana describe una lucha, pero es una lucha escrita de forma poética y tenemos que interpretarla de fantasía. Claro, era cronista de la conquista y los cronistas también describían tal. El dibujo de Torriani se ve claramente a dos señores con un palo, enfrentados uno frente al otro. Sabemos que se enfrentaban con palos, no sabemos que luchaban. ¿Cómo era luchar? No hemos podido describirla en la información que nosotros tenemos en su totalidad. Y así lo expresa también unas crónicas en la corte de los reyes de España, en el cual un Maguer, un luchador creo de Lanzarote, consigue vencer al luchador más fuerte que tenía la corte del rey de España, evidentemente por su técnica. Si había una superioridad técnica por parte de la lucha canaria, no la lucha canaria, la lucha aborigen de aquel momento, respecto a la habilidad técnica que tenían los antiguos peninsulares. Pero los peninsulares practicaban lucha. Es más, esa lucha que practicaban los antiguos peninsulares está incluso recogida, por ejemplo, en numerosas bibliografías, como podría ser, por ejemplo, El Quijote o novelas ejemplares de Cervantes. Cervantes recoge en numerosas ocasiones, en numerosos párrafos, que había luchadores. Pero vamos a recordar que estos cronistas pues hablan un siglo después de todo lo que encontraron en Canarias, o todo lo que se encontró en Canarias. Por tanto, ellos evidentemente utilizaron las fuentes orales y después las transcribieron en sus crónicas. Vieri Clavijo en 1527, me parece que era en el nacimiento de Felipe II o algo de esto, hicieron unos actos en honor al nacimiento del rey y demás, ¿no? Y entonces hubo un encuentro de luchas. Muchos autores lo colocan como que, vamos, irrefutable. ¿Qué ocurre? Que cuando uno lee toda la extensión del párrafo que Vieri Clavijo desarrolla, dice que se celebraron unos actos de regocijo, no sé qué, y pone las sortijas, pone los toros, pone otros juegos que son eminentemente peninsulares. Y uno se plantea, bueno, ¿y qué pintaban los aborígenes de aquella época? Luchando en honor del rey en medio de juegos de toros, de una corrida de toros. No lo sé, podría ser bien los aborígenes o bien los propios peninsulares que estaban practicando sus luchas. En el lapso de tiempo que cubren los siglos XVII y XVIII, la lucha parece desaparecer de la sociedad canaria, prohibida por la Inquisición según algunos historiadores. Sin embargo, la lucha no ha desaparecido, más bien se ha hecho invisible, pero sigue viva adaptándose. No hay ningún acta que nos indique que a nadie se haya sancionado, y menos se haya llevado a la hoguera, por practicar la lucha. Por tanto, no hay ningún proceso abierto que se conozca, que se le haya abierto a nadie la Inquisición, el Santo Tribunal de la Inquisición, por alguien practicar la lucha. Se desconoce todo ese periodo, pero no creo que sea porque la Inquisición la prohibiera. No hay que olvidar el origen de la lucha actual que conocemos. El origen de la lucha está en los pueblos, en Telde, en Agüimes, ¿no? Muchos de sus luchadores pues emigraron en su momento a la ciudad de Las Palmas y allí pues empieza a emerger, a resurgir de una manera estructurada la lucha. En aquella época el mundo agrario nunca está documentado, porque nadie se preocupaba de preguntarle a los agricultores o a los esclavos ni cómo vivían, ni qué era lo que practicaban, y ningún interés antropológico podían tener en aquella época. El mundo rural canario, durante todos esos años, era un mundo rural en el que estaba mezclado con muchísimas personas de diferentes etnias, por decirlo de una forma. Es decir, aquí había portugueses. No solo quedaron algún que otro aborigen,
sino que también se trajeron muchísimos esclavos de la costa africana. Y todas esas personas fueron a parar al mundo rural, que dentro del mundo agrario podía haber tenido algo de tiempo para, en medio de la zafra, en medio de una siega o lo que sea, practicar un deporte para el que no hace falta, y perdón lo del deporte, a lo mejor hacer una práctica de una actividad lúdica que no requiere de llenar un balón, sino lo requiere vamos a agarrarnos y a luchar. La lucha canaria es como es hoy por la influencia. Claro, vamos a ver, los sistemas de competición son de los deportes modernos. Los sistemas de puntuación, eso es de la revolución industrial, a partir del final del siglo XIX. Pero ¿qué estamos con el mito del guanche puro? Eso carece de sentido. Claro que la lucha está influenciada por las demás luchas. Claro que la lucha que practicamos hoy está influenciada. Por supuesto que está influenciada, pero siempre he visto que la lucha es derribar al adversario. Y eso viene desde los originarios. Podríamos decir que tenemos tanto de africanos como de aborígenes, como de europeos. Es que sería negar lo evidente. Ese gusto por la lucha de los canarios, unido por el gusto por la lucha de otros pueblos, sí puede haber dado origen a la lucha canaria actual. Después de una época de oscuridad absoluta, es en el siglo XIX cuando la lucha canaria reaparece en la historia de la mano de la prensa escrita. Esta lucha tiene ya todas las características que han llegado hasta nuestros días, incluyendo la lucha por equipos. Y entonces cuando aparece la prensa escrita es cuando empiezas a tener noticias de cómo se vivía. Mientras no había prensa escrita, pues no disponemos de noticias. Y entonces empezamos a ver los tradicionales bandos norte-sur, es decir, los pueblos del norte contra los pueblos del sur. Siempre dos zonas confraternizadas en una comarca, pero de rivalidad en cuanto a quién tiene más fuerza, quién son los mejores, quién son los mejores luchadores. Entonces contendían, pero contendían solo por las fiestas y por alguna ocasión señalada, pero eran luchadas esporádicas. Lo cual no quiere decir de que hubiera luchadas, pero de las cuales desconocemos, en los pueblos. Me explico. Seguramente, en medio de la jornada laboral o a media tarde, seguramente agarraban, seguramente luchaban, seguramente practicaban por gusto, pero no la tenemos documentada. Lo que sí tenemos documentado es estos encuentros esporádicos, y en estos encuentros esporádicos la característica era esa: bandos norte, bando sur. El luchador en esta época, evidentemente, es como un héroe. Es pequeño, pero es como un héroe. El vencedor siempre, si no sale a hombro, pues siempre será aclamado. De aquí viene la denominación de pollo. Porque el pollo, que desgraciadamente hoy en día no se le da la trascendencia que tuvo en la antigüedad. El pollo es aquel personaje que por sus características, no solo físicas y técnicas, se convierte en un elemento importante dentro de la comunidad. Durante toda esta época es un juego que se desarrolla en lugares públicos, es abierto, no se paga evidentemente, y que hay cosas muy importantes, como por ejemplo la luchada de la montaña, donde hay cerca de 1000 personas presenciando una luchada. Estamos hablando de una época de no mucha población como hoy, pero 1000 personas en aquella época era un número muy significativo, muy relevante en cuanto a la lucha canaria. Por ejemplo, en este caso, en la lucha de la media montaña, lucharon, muchísimo, de tal forma que duró unos cuantos días, me parece que fue. Es decir, que la lucha duró, o hasta bien entrada la noche, no había una duración como ahora, es decir, 12 luchadores por bando, unas reglas, no. Entonces, la importancia de esas luchadas, por eso, porque tienen un cierto carácter emocional de ver que, bueno, que es un primer documento, por decirlo de una forma, en el siglo XIX, en el cual se recoge, pues, una luchada de estas características. Todas estas características, evidentemente, traspasan el umbral de nuestras islas, y mediante la inmigración que los canarios
la tuvieron, como ahora mismo la están teniendo nuestros vecinos de África, por los mismos motivos. Aquí dejaron familia, aquí dejaron todo y se marcharon a Latinoamérica, se marcharon a Venezuela, se marcharon a Argentina, se marcharon a Cuba. Y allí en Cuba y en Venezuela también mantuvieron y expresaron su folclore, su acervo cultural y su acervo lúdico deportivo. En Venezuela, como en Cuba, pues la lucha canaria tuvo un gran arraigo y precisamente en Cuba se va a crear, fuera de Canarias, curiosamente, el primer reglamento de la lucha canaria. Las normas que tenían que desarrollarse en un determinado encuentro. Bueno, pues esta luchada de bandos norte y sur se rompe la tónica a fines del siglo XIX. ¿Por qué se rompe la tónica a finales del siglo XIX? Porque sencillamente a fines del siglo XIX hay un señor, por decirlo de una forma, que se llama Salvador Cuyás, el dueño del antiguo circo Cuyás, actualmente el cine Cuyás. Pues este señor ve un filón de espectáculo en la lucha canaria. Entonces introduce, por decirlo de una forma, la lucha canaria espectáculo. Es decir, la lucha canaria deja de ser algo practicado por amor al arte, por decirlo de una forma, y empieza a ser practicado por los luchadores con ánimo crematístico, con ánimo de sacar algún tipo de ganancia. Este señor contacta con luchadores que adquieren el carácter de empresarios, esos luchadores contactan con otros luchadores e incluso traen luchadores de otras islas para sencillamente crear un buen espectáculo, llenar el circo Cuyás y lucrarse con esos llenos y ese espectáculo. Es decir, la lucha canaria yo planteo que es algo así como que pierde su inocencia, en el sentido de que entra en el más puro y duro capitalismo. La lucha canaria, por las crónicas, siempre se ha pagado de una manera o de otra. En la antigüedad, en especie, fruto, y en la actualidad, bueno, con dinero. Por ejemplo, se recuerda a Domingo Medero, la gente de Galda lo recuerda, que él cogía a Ignacio el Calero, a Ignacio Tacoronte el Calero, y cogía 10 más, los montaba en el barco, vámonos a Tenerife, se iban a la Plaza de Toros, hacían una luchada del carajo, se llevaban la mitad de la taquilla, más lo que recaudaban del público, y se venían para acá con un montón de dinero. Pero en plan empresario, había como un cierto complot, por decirlo de una forma, entre los que escribían en la prensa, el teatro y los luchadores, para crear un ambiente de tal forma que se pudiera llenar el circo y sacar una cierta ganancia a todos. Es como cuando los presidentes actuales de los equipos de fútbol pues calientan a la afición para que se les llene el campo. Contrató una banda de música y todo para ir por Las Palmas anunciando que iba a haber una gran luchada y demás, y así estuvo durante bastantes años explotando la lucha canaria como espectáculo público. Es decir, la lucha canaria deja de ser, incluso yo diría que un deporte, y pasa a ser un espectáculo público al mismo nivel que una obra de teatro. Es decir, hay una serie de señores que pagan una entrada, entonces eso la hizo salir de ese oscurantismo y ponerse en los periódicos y en la primera plana hasta el punto que se le llegó a denominar el sport canario. Es decir, en los periódicos había un término inglés, por aquello de que aquí también había una colonia inglesa bastante importante, y estaba el sport canario. Entonces lo intentaron elevar a la categoría de sport, de deporte. Si es que era un espectáculo, pero un sport. La lucha ya en el siglo XIX, ya en los albores del siglo XX, evidentemente Canarias es una encrucijada de cultura, es una puerta que se abre hacia África, se abre hacia Europa y se abre hacia América. Estamos hablando de una época, finales del siglo XIX, principios del XX, que en toda Europa la lucha se llevó a los circos y a los teatros como espectáculo. Llega gente de Flandes, llega gente de Inglaterra, llega gente de Italia, llega gente de muchos sitios, ¿no? Y parte de su cultura las pone aquí. El mundo va cambiando evidentemente en el siglo XIX y por tanto el espectáculo
el espectáculo, se va desarrollando en nuestras islas. Teatro, música, todo. Iban europeos a América, que a su paso por Canarias también buscaban pues pagarse el pasaje a lo mejor de Canarias a América, y entonces practicaban algo muy parecido, por decir una forma, a nivel espectáculo, es decir, su deporte, practicaban la lucha greco-romana o la lucha canaria, pero como si ahora lo miráramos con la lucha libre mexicana, la lucha libre esta que vemos en la tele, es decir, con el fin de agradar a unos espectadores y sacar un rendimiento económico. Tal era el éxito de los espectáculos de lucha en Europa y América, que un grupo de luchadores canarios, entre los que se contaban Mandarrias y Méndez, decidieron seguir el ejemplo y organizar su propia gira americana. Y estuvieron luchando durante bastante tiempo en esos teatros sudamericanos, donde había también una importante colonia canaria, por tanto tenían ya garantizado un cierto número de aficionados que pudiera desplazarse, o de espectadores que pudiera desplazarse hasta allí, y allí yo no sé cómo resultaría, pero yo me planteo que seguramente sería algo así como harían una especie de exhibición entre ellos y luego invitarían a gente del público, o habría una bolsa de por medio a ver quién era el más fuerte de aquello que era capaz de enfrentarse a ellos y se llevaba la bolsa. Ya entrando en el siglo XX, donde bueno, aparece pues el Fara más Paloma, el Pollo de un Lugar, Angelito, muchísimos luchadores de mucha importancia, ya apareciendo lo que son los desafíos concertados, es decir, una confrontación en el que un luchador y dos luchadores se ponen de acuerdo para luchar con una bolsa en juego. Efectivamente, a lo largo del siglo XX prácticamente seguimos con las mismas. Eso sí, hasta los años 20 aproximadamente, el Teatro Circo Cuyás es el referente de la lucha canaria en la isla Gran Canaria, pero a partir de los años 20 deja de ser referente el Circo Cuyás, porque sencillamente el Circo Cuyás se dedica a otras actividades quizás más lucrativas y menos conflictivas. La lucha canaria, una vez llega al cine, no puede competir con el cine, pero no solo con el cine, sino inclusive con el fútbol. Pues entonces, durante unos años, la lucha canaria se ve relegada a un segundo o un tercer plano debido a la aparición de estos espectáculos que llegan con mucha más fuerza y que relegan en cierta medida a la lucha canaria. Pero entonces, una vez deja el testigo, el Circo Cuyás recoge el testigo el Campo España y el Campo Canario. Entonces el Campo España y el Campo Canario se convierte en el lugar de reunión, por decirlo de una forma, de las luchadas y de los aficionados a las luchadas. Y entonces los presidentes o los empresarios que son los que se encargan de llenar el campo, vuelven nuevamente a rescatar el espectáculo. ¿Cómo? Introducen nuevas novedades. Por ejemplo, en vez de denominarlo bando norte, bando sur, comienzan a denominarlo por otros nombres. No llegan a constituirse en equipos, ni son equipos en absoluto. Entonces ya eso para la afición era un nuevo aliciente. También consiguen, por decirlo de alguna forma, no jubilar, pero sí que se integren nuevos elementos para que los aficionados vean nuevos luchadores. Entonces le dan un nuevo aliciente a la lucha y consiguen que la lucha en esos campos, tanto en el campo de Deportes Canarios como en el Campo España, vuelva a resurgir. Y así llegamos hasta los años 40 aproximadamente, hasta el inicio de la Guerra Civil, que ahí pues se queda la cosa un poco parada. Sabemos que se luchó en Cuba, hay un reglamento de 1872, unas normas que se hizo para una competición, que los canarios que fueron allá hicieron una fiesta en el Palmar de Junco, en la provincia de Matanzas, donde está Varadero, pero eso son cosas que demuestran que existía la lucha, que se practicaba, pero no con la regularidad y la organización que es de la segunda mitad del siglo XX. Hay una federación, hay unos reglamentos, hay unas normas, hay unas fichas, hay unas competiciones, hay unos horarios, es decir, todo lo que es el deporte reglado.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo, como empresario, manejo esto como si fuera un negocio, y a partir de ahora son otros los que me van a manejar el negocio, pues se me acaba el chollo. Entonces existió una pugna entre aquellos que planteaban que la lucha debía seguir en cierta medida controlada por esos grandes ases del momento, o bien controlada por las distintas federaciones. En esto, por lo que he podido deducir, jugó un papel importantísimo la prensa. ¿Por qué jugó un papel importantísimo la prensa? La prensa empezó a introducir el tema del luchador amateur, de la nobleza, de la lucha canaria con arte, con nobleza, con jeíto, con esto y con lo otro.